Buenas tardes, mi nombre es Clara Inés Pren y les voy a hablar de las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas forman parte de los seres vivos y están constituidas por la unión de varios átomos de carbono. La unión entre átomos de carbono pueden dar lugar a estructuras moleculares complejas, incluyendo cadenas lineales, ramificadas o ciclos. En las biomoléculas orgánicas encontramos los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y también las proteínas. Los carbohidratos son moléculas biológicas muy abundantes. Se les conoce con el nombre de azúcares y están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos también representan nuestra principal fuente de energía y se recomienda que aproximadamente un 55% de las calorías que consumimos proceda de carbohidratos. En los carbohidratos encontramos los monosacáridos, los disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, mono significa único, son hidratos de carbono más sencillos y no pueden ser hidrolizados en otros compuestos más simples. La glucosa no se encuentra en la naturaleza en forma lineal, sino que tiende a formar anillos, por ejemplo, ribosa, desoxirribosa, fructosa, glucosa, galactosa. Los disacáridos son los azúcares más abundantes de los alimentos y están formados por dos unidades de monosacáridos unidos por el enlace glucosídico. Entre estos se destacan la sacarosa o sucrosa, la lactosa y la maltosa. Los oligosacáridos, del griego oligos, que significa poco, está conformado por 3 a 9 unidades de monosacáridos. Los oligosacáridos no digeribles, por lo general, son altamente fermentables y algunos tienen propiedades prebióticas. Los polisacáridos constituyen un grupo heterogéneo de polímeros y son hidratos de carbono más abundantes en casi todos los tejidos animales y vegetales. Algunos funcionan como reserva energética tanto en las plantas como en animales, mientras que otros cumplen funciones estructurales, es decir, que dan forma y firmeza a ciertos. Por ejemplo, el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Características de los carbohidratos. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en el agua. Almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidrato de carbono. Esto se debe a que estas poseen clorofila, un pigmento responsable para captar la luz solar y partir de ahí elaborar glucosa. Los carbohidratos que consumimos a través de los alimentos, a excepción de la fibra, se asimilan a nuestro organismo después de sufrir una serie de transformaciones que se producen gracias a las enzimas del intestino delgado. Los carbohidratos se clasifican en carbohidratos simples, que son de absorción rápida, y los compuestos, que son de absorción lenta. Funciones de los carbohidratos. Son fuentes de energía. Es la principal función de los hidratos de carbono. Almacenan energía. Los carbohidratos también ejercen una función energética de reserva. También tienen una función plástica o estructural, es decir, algunos glúcidos forman parte de tejidos fundamentales como por ejemplo el ADN, el ARN o las membranas celulares. Los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. En el uso coloquial, a los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son un solo tipo de lípidos procedente de los animales. Características de los lípidos. Tienen como característica principal el ser hidrófobos, es decir, insolubles en agua, y solubles en disolventes orgánicos como la benzina, el benceno y el cloroformo.
Los lípidos se clasifican en saponificables, insaponificables y conjugados. Los saponificables contienen en su molécula ácidos grasos que pueden separar sometiendo a una reacción de saponificación, por ejemplo, la formación de jabón. A su vez, se subclasifica en simples y complejos. Los lípidos insaponificables no pueden separarse de los ácidos grasos de su molécula por saponificación. Los lípidos conjugados son los lípidos de los grupos anteriores unidos a otras sustancias. Funciones de los lípidos. Encontramos la de reserva energética, estructural y reguladora. La energética, los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales. En la estructural, los fosfolípidos, glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Y en la reguladora, las vitaminas son de naturaleza lipídicas. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los ácidos nucleicos se clasifican en ADN o ácido desoxirribonucleico y ARN, ácido ribonucleico. En las características encontramos que el ADN almacena información genética. El ADN dirige la síntesis de proteínas, ya que contiene la información necesaria para sintetizar las proteínas de un organismo. Además, transmite la información genética de una célula a las generaciones siguientes de las células hijas. En el ARN expresa la información genética. Por tanto, el ARN es el encargado de sintetizar las proteínas a partir de... La función de ambos tipos de ácidos nucleicos está relacionada con el almacenamiento y el empleo de información, así como su transmisión de unas células a otras, por lo que se dice que constituyen el material genético y son la base molecular de la herencia. Todo lo que biológicamente somos está codificado con ADN y se expresa a través de la acción conjunta y del ARN. Ahí va. Las proteínas. Se conoce como proteínas al conjunto de moléculas de aminoácidos que se encuentran conformados en forma lineal. Las proteínas se clasifican en proteínas simples y complejas. Las proteínas simples están formadas exclusivamente por aminoácidos y las complejas o conjugadas están compuestas también por una parte no proteica que se denomina grupo protéstico. Entre las funciones de las proteínas que se podían denominar estáticas se destacan las siguientes: estructural, el almacén de aminoácidos y las proteínas activas. Entre las proteínas activas encontramos la fisiológica, la regulación genética, la catalizadora y la inmunitaria.